No se oye, hermano. Disculpe, hermanos. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, también lo vemos. Ok, hermano. Bien, hermanos, ahora vamos a abocarnos en el capítulo 28 que nos toca este día de hoy. Es un capítulo donde narra exclusivamente acerca de las ofrendas y sacrificios que Dios manda al pueblo de Israel para que estas ofrendas y sacrificios sean, pues, se puede decir, un pacto que hay entre Dios y su pueblo, lo cual tendría que ser cumplidas. Y así Dios está pues en comunión con su pueblo, ¿no? Todos los días. Vamos a leer el versículo 1 del 28, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel diciendo, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrendas. Es holocausto continuo, dice, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Bien, hermano, estos primeros 8 versículos que hemos leído, acá Dios establece para el pueblo de Israel donde tendrían que ofrecer ofrendas y sacrificios, donde habla de corderos, donde habla de 2 corderos que dice sin tacha de 1 año, o sea, 2 corderos que estén en óptimas condiciones de salud. Y vemos así en todos estos versículos también acerca de algunas medidas, ¿no? Habla de 1/10 parte de 1 efa de flor de harina, dice, y después habla de 1/4 de hin de aceite de oliva. Estaba viendo lo que es 1 efa y lo que es 1 hin, ¿no? Entonces acá vemos que 1 efa viene a ser una medida usada por el pueblo de Israel para medir granos y cereales, ¿no? Y 1 hin también igual, es otra medida para medir el aceite, se puede decir. Entonces, 1/10 parte vendría a ser 2 kilos y 1/4 de hin, que dice acá que vendría a ser como 1 litro de aceite. Entonces, todo eso se ofrecía para el sacrificio y que tenía que ofrecer ahí el sacerdote, ¿no? Para que pueda tener comunicación o comunión con Dios, ¿no? Porque Dios había ordenado que hicieran eso y tenía que hacerlo todo conforme al pie de la letra, lo que Dios había dicho, ¿no? Dice 1/10 parte de 1 efa de flor de harina y después dice 1/4 de hin. Todo eso tendría que ser cumplida, ¿no? Hecho como Dios manda. Y luego también dice acerca de una libación de vino, dice, que derramarás libación de vino, o sea, una aspersión ahí en las ofrendas. Todo eso tendría que hacer el sacerdote, ¿no?
Entonces todo esto era pues todas estas ofrendas, ¿no? Tenía que hacerlo todos los días, porque señalaban el pacto entre Dios y su pueblo, que era continuo, es decir, que era renovado todos los días. Y así vemos también en los siguientes versículos de todo el capítulo 28, que son puras, que son ofrendas, ¿no? También hay ofrendas mensuales, y también habla del día de reposos y ofrendas que son de las fiestas solemnes, ¿no? Y también habla también acerca por ejemplo, podemos leer en el versículo 9, más el día de reposo, 2 corderos también, sin defecto, dice. 2/10 parte de flor de harina de amasada, y en el holocausto cada día de reposo, además, continuo, y su libación también. Vuelve otra vez de nuevo a decir. Y ya finalizando, por ejemplo, en el versículo 15 dice, y un macho cabrío de expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. El macho cabrío era para expiación, o sea, para el perdón de los pecados. Tendría que ofrecerse también esa ofrenda. Y vemos así que todo como le dije anteriormente, que todo este capítulo 28 mayormente es de puras ofrendas y sacrificios, que estaba dado para el pueblo de Israel, ¿no? Pero ahora ya en la actualidad, nosotros como hijos de Dios, ahora en la cristiandad, vemos que ya todo esto de acá ya no es necesario, ya no es necesario todas estas ofrendas. ¿Por qué? Porque ya vino el sacrificio perfecto. Ya vino un sacrificio perfecto. Podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, que se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ahora en la actualidad, nosotros estamos bajo ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo, muriendo en aquella cruz, ¿verdad? ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Entonces, eso fue lo que es ahora en la actualidad. Y también podemos ver lo que dice en Hebreos 10, 13, 15 también. Perdón, en Hebreos 10, versículo 8 y 10. Versículo 8 dice así, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces nosotros, hermanos, estamos rigidos ya fue quitado lo anterior, lo que se hacía en el pueblo de Israel. Y ahora estamos bajo este nuevo sacrificio que fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Es ese sacrificio que el Hijo de Dios se dio para con nosotros, para que nosotros así tengamos vida eterna, mediante Él, mediante su obediencia y mediante creyendo en Él. Y también podemos ver Ahora, hermanos, podemos ver también y qué es de nosotros hacia Dios. ¿Qué hacemos nosotros también hacia Dios? También nosotros, sus hijos, también tenemos que hacer sacrificio. Podemos leer en Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. La misericordia de Dios que muestra a todos nosotros, debemos presentar nuestros cuerpos, dice, nuestros cuerpos en nuestra vida diaria, en sacrificio vivo, en adoración a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ofrecían animales muertos en sacrificio, ¿ves? Y aquí Pablo, el apóstol Pablo en Romanos nos muestra que la verdadera adoración de nosotros, los cristianos, es una vida de servicio a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer ahora en la actualidad, en este momento? Por ejemplo, hoy en la mañana, ¿ves? Podemos dar nuestras primicias del día, como estar acá reunidos, hermanos, todos juntos, en confraternidad. A pesar de las distancias, estamos en confraternidad. Es un sacrificio que hacemos también. Es un sacrificio que también hacemos, sacrificio de alabanzas. El sacrificio también de ayudar al prójimo, de apoyar al prójimo. El sacrificio también de adorar a Dios, de ir cada primer día de la semana a congregarse. Es un sacrificio que Dios pide de nosotros para sus hijos, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio santo, una vida santa, que es agradable a Dios. Y nosotros tenemos que estar así siempre, hermanos, para ser aptos ante Dios. Y así, cuando nos llegue nuestra vida final, nosotros vamos a recibir una recompensa, hermanos, por nuestro sacrificio. Y sobre todo por el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo. Y nosotros en obediencia hemos creído en Él. Hermanos, les insto, les animo que debemos ser fieles hasta el final, fieles hasta la muerte, como dice en Apocalipsis 2:10, ¿no? Para por nosotros poder recibir la corona de la vida. Oremos, hermanos. Padre bendito, Padre amado, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos las gracias, Padre, por esta mañana que tú nos das, por este lindo amanecer, oh Padre, y que toda nuestra vida sea en santidad, oh Padre. Es lo que nosotros te podemos ofrecer, Padre, en obediencia, en amor hacia ti, oh Padre, para poder ser aptos ante tu presencia, ante tus ojos. Gracias, Padre, por todo que tú nos das, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Me escuchan, hermanos?